Presentando al invitado que tiene Clau en minutos nada más. Él nació en Buenos Aires en 1977, pero vive ahora en Uruguay. Es escritor y guionista, ganador de varios premios literarios. Recientemente publicó un libro que rastrea los orígenes de los cánticos de hinchadas de fútbol. Hoy se toma un café con Claudia Manuel Soriano. Qué placer conocerte personalmente, ¿eh? ¿Cómo andás? Bueno, gracias por la invitación. No, divino. Acá tenemos el libro, vamos a mostrarlo. Canten putos. Ahí está. El proceso de un hincha de fútbol, ¿no? Tomar una canción popular, cambiarle la letra y cantarla con la letra de cancha, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Este es el desafío que se plantea en esta publicación, Manuel, que sale un poco de lo que es tu literatura, ¿no? Porque, bueno, la del cuento, la de la ficción, en este caso te planteaste en hacer un trabajo capaz más de investigación o documental, ¿no? Sí, es mi primera experiencia con la no ficción, digamos, pero cuando la empecé a escribir me di cuenta que también usaba muchos elementos de la ficción. Yo lo que trato de hacer es rastrear un poco el origen de los cantitos, sobre todo esos cantitos que no se sabe de dónde vienen. Entonces iba haciendo el camino inverso hasta tratar de llegar al creador de la melodía y ese intermediario que es el que agarró una canción y dijo, uy, este lo voy a usar para la cancha, o le empezó a cantar encima. Entonces, de alguna forma me creé como una especie de detective que era yo, pero no era yo, porque tenía que ser capaz, por ejemplo, de, no sé, de buscar en Facebook a un tipo de 70 años en Estados Unidos que no tenía ni idea quién era ni su canción que había llegado a las canchas de fútbol. Claro. Entonces tenía que un poco buscar a su familia. A veces no lo contactaba a él porque por ahí es muy conocido, pero podía buscar a la hija y le contaba a la hija. Entonces tenía que crearme un poco de ese personaje detective medio patético. ¿Por qué patético? Porque si lo lees te das cuenta que es un poco patético. No, pero yo he leído algunas de las páginas. Me parece súper interesante. Me parece un libro distinto a su construcción, ¿no? Está construido, el relato no es habitual. Sí, eso me lo llamó la atención varias personas, sí. Sobre todo la gente que viene más del periodismo. Por ahí esa creo que es una diferencia. Yo como no vengo del periodismo, claro, no tenía como esa necesidad por ahí de citar fuentes pongo también muchas veces los fracasos en mis búsquedas, sí, que son la mayoría, ¿no? Cuando trato de llegarle, por ejemplo, no sé, a Bonnie Tyler, que tiene un cantito emblemático en el fútbol, y muchas veces me trababa en el manager y el manager me contestaba ciertas cosas y otras no. Entonces, toda esa búsqueda, digamos, todo el proceso está puesto. Claro, Manuel, porque vos te encontraste que cuando empezaste a indagar en los orígenes eran todas canciones, por ejemplo, importantes, famosas, populares, ¿no? ¿Cuál era la reacción del autor de esa canción cuando bueno, llegabas a él, le hablabas y le contabas que su letra, de algún modo, había sido transformada, estropeada, sí, por un hincha, ¿no? Bueno, yo me centré sobre todo en ese tipo de cantitos, que muchas veces no se sabía bien de dónde venían. Entonces sí, por lo general eran canciones viejas, muchas del tipo oldie, así, que por ahí uno no asocia a las hinchadas de fútbol. Entonces me pasó, por ejemplo, con la canción que está detrás de Soy Celeste. Ahí va. Es una canción que compuso un tipo para el musical Hair en los 60. Y ahí pude hablar con la viuda del tipo, había fallecido justo hace un año, y después con la nuera. Y claro, la tipa me decía, yo me acuerdo hace 50 años cuando mi marido me mostró esta melodía y no teníamos un peso, estábamos en un sótano en Nueva York, y ahora 50 años después me mostrás este video que estaba, que le mostré uno que le estaba enseñando a un loro a cantar. O sea, entonces todo ese viaje, digamos, desde que el tipo le compuso esa canción y se la mostró a ella, a ese loro, es como que estaban un poco choqueados, porque los de acá saben más o menos cómo es el sistema. Ahí va. ¿Y qué dice del hincha el tipo de cántico? Es decir, porque me imagino no es lo mismo un fanático de ir a la cancha todos los domingos a una persona que de repente es hincha del deporte, ¿no? Es decir, en el cántico, ¿se refleja el perfil del hincha? Y se refleja bastante. Se nota sobre todo, por ejemplo, con los cantitos de las selecciones. Tanto acá como en Argentina, el hincha de la selección, el que va a la cancha, digamos, es muy distinto del hincha de su cuadro. Y eso se refleja también en los cantitos, que son como más ingenuos, más familiares, digamos, no tan violentos.
y también refleja un poco la paradoja que se da un poco con el hincha, ¿no? Pues nosotros siempre tenemos esa cosa de que nos creemos los más originales, los mejores hinchadas, los mejores cantitos, pero después, por otro lado, decimos, no, hay que sacar todas las partes violentas y todas las partes que discriminan, que son la mitad de las cosas que tienen los cantitos. Pero después cuando escuchamos a un hincha de la selección o a un hincha mexicano que cantan Sí se puede, o a un español que cantan No nos representan, ese tipo de cantitos así, decimos, no, estos son los palomas, no sienten el fútbol. Entonces como que queremos por un lado decir, ay, no, esto no puede seguir así, pero por otro lado no queremos resignar esa cosa que nos hace como hinchas. Exacto. Ahora, ¿y vos encontrás que, por ejemplo, los cánticos acá en Uruguay tengan ciertas particularidades que lo distinguen de por ejemplo, la Argentina, de Brasil, o es algo que se va contaminando, es decir, pasa la frontera y al final traemos los mismos cantos y se universaliza, digamos, esa letra, cambiándole el nombre del equipo, ponele, Sí. ¿no? No, el modelo argentino, digamos, es igual que el de acá y se exportó un poco, digamos, a toda Latinoamérica, incluso también un poco ahora a España y a algunos países tipo Croacia y Turquía. Incluso en Brasil, que me decía un editor ahí de Brasil que es un territorio donde los músicos no llegan en Brasil, sobre todo los de Argentina, por ejemplo, a nivel masivo no tienen ni idea, no sé ni quién es Charly García, ni Spinetta y demás. Pero ahora se están empezando a copiar un poco la estética y los cantitos del fútbol argentino y pasan cosas como, por ejemplo, que empiezan a traer los instrumentos del bombo y los platillos en vez de los instrumentos de samba, que son los que usan tradicionalmente, ¿no? Entonces, como que esa estética se copió con todos sus vicios y virtudes, pero acá en Uruguay y en Argentina son bastante similares. Claro. ¿Y cuál fue la motivación para hacer este trabajo? Porque te habrá llevado mucho tiempo de búsquedas, Sí. y esto no es como sentarse y, bueno, yo voy a crear mi historia Sí. y entonces echo a volar mi imaginación y construyo un cuento. Acá vos tenías tiempos de espera porque necesitabas información para construir lo que querías contar. Bueno, algo que me sirvió fue que lo fui publicando de a poco en revistas digitales, en la revista Anfibia y después en otras acá también en Uruguay. Entonces me las iba tomando de a una y lo que encontré también era que me divertía muchísimo hacerlo. Era como que me vino muy bien un recreo, digamos, de la ficción y era un terreno en el que yo podía como ir deambulando un poco porque la misma búsqueda me iba... Digamos, la forma de internet fue la forma que terminó tomando el libro, ¿no? Es esa cosa de que vos vas por un lado, por otro y no sabes bien cómo terminás en tal lado, pero terminaste ahí. Entonces, eso pasó en este libro y fue un libro que disfruté muchísimo hacer. Y ahora que hablas de internet, ¿libro digital o de papel? Yo Vos prefiero... sos de los escritores porque hay detractores, escritores que Sí. rechazan y que lo ven como una amenaza o competencia, ¿no? Sí. Al papel. No, yo no lo rechazo, yo prefiero en papel, prefiero yo leer en papel. A veces hay libros que decís, bueno, esto lo leo, no sé, lo leo rápido en el celular o en lo que sea, pero si tengo la opción prefiero en papel. No es un cuco entonces No, el eso hecho creo que para fue... yo creo que por ahí la lectura en sí, al tenerlo también en un aparato, digamos, que vos tenés dentro de ese mismo aparato miles de otras opciones, también es una distracción que con el libro en papel no la tenés, ¿no? Es como, bueno, me voy a dedicar a esto, Claro. El celular o lo que sea lo dejo por ahí. Pero incluso a nivel ventas, digamos, los libros digitales tampoco es una cosa que hayan eclipsado al libro en papel. Manuel, sos argentino y sin embargo elegiste Uruguay ya desde unos cuantos años, Sí, ¿no? hace ¿Por mucho. qué te viniste acá a hacer tu trabajo? ¿No te quedaste en tu país? Bueno, me vine en 2005, ¿no? Ya hace como 15 años. Sí. En ese momento, bueno, me vine por una uruguaya, digamos. Ah, Pero después me quedé, digamos, por elección propia. por elección te gustó vivir acá. Sí. Y además has hecho otras cosas, además de propiamente escribir libros, el estar todavía con Topito Ediciones, ¿no? Que siguen al frente con ese trabajo editorial que es muy interesante porque estuve mirando un poco lo que hacen y congregan a escritores que tienen un cierto perfil apostando a la lectura compartida, como le dicen ustedes. Qué interesante esto, es el libro compartido. Justo hoy estábamos hablando de la importancia de contarle un cuento a un niño antes de dormir, por ejemplo, ¿no? Sí.
esta cuestión comunitaria, ¿no? Sí, Un poco ese bueno, perfil de ustedes. Claro, la editorial empezó así, digamos, cuando yo estaba por ser padre. Justo aparte me habían rajado del trabajo que tenía, entonces dije, bueno, vamos a empezar esto. No tenía mucha ¿De idea dónde te rajaron? No, no importa. No eso. importa. Pero acá en Uruguay te habían Sí, rajado. sí, claro. Sí, sí. Ah. No fue una cosa especial mía, fue Sí, 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 las sí. circunstancias. Una circunstancia que te dijeron, bueno, ya está. Entonces me vi de cara ahí con un embarazo y esta empresa que empezó ahí. Y claro, lo que yo encontraba era como que por ahí no estaba ese libro que a mí me gustaría leer con mis hijos y que de alguna forma involucraba también al adulto como en cierta esfera, ¿no? Un poco el modelo que tomamos era el de los Simpsons o el de películas como Toy Story, ¿no? Que de una forma te llama a vos y vos le terminás contagiando el entusiasmo, digamos, a los niños. Entonces ahí empezó Topito Ediciones, llegamos ya como 10 años y bueno, ya estamos como más asentados en y bueno, tenemos muchos libros como el primer libro de rock o esos que, digamos, nos dieron un poco el sello de la editorial. Claro, y son autores que después también pueden ser libres de editar con otros editoriales, es decir, ustedes, no es que ustedes sean a los autores Sí, claro, eso o sea, sea, su universo, ¿no? digamos, al ser una editorial tan chica, te da la cintura como para no tener esas cosas de las editoriales grandes de tipo, vos sos mi autor. Claro, como la exclusividad. Claro, de alguna entonces manera, muchas ¿no? veces también tentamos a autores que no tienen nada que ver con la literatura infantil. Ajá. A que prueben y jueguen un poco con eso a ver cómo sale. Claro. Y entonces salen también algunos experimentos interesantes con ¿Y eso. se puede ser un buen escritor tan solo con la técnica? ¿O el que escribe necesariamente tiene que tener un don allí o una capacidad de imaginar y de inspirarse para dejarse llevar por la historia? Ponerle, no sé, ¿alcanza con tomar un taller de escritura para ser un buen escritor? No, claro. Yo creo que al revés, lo esencial que tenés que tener es, digamos, algo para decir, algo propio, ¿no? Y después la técnica sí, es algo que te ayuda y lo puedes pulir como cualquier entrenamiento, o sea, de música o de deporte o lo que sea. Ajá. Vas acumulando herramientas, práctica y demás y lo vas puliendo. Pero si no tenés algo esencial, digamos, para decir, Esa el resto necesidad podés escribir algo aceptable, digamos, pero no va a ser, Claro, claro. creo yo, algo bueno. Claro, y por último, en tus libros hay un denominador común, una inquietud de lo que hace a las relaciones humanas o a las emociones, es decir, hay una trazabilidad, por decirlo de alguna manera, en lo que vos querés contar como escritor, más allá de los cuentos puntuales. Sí, yo creo que si lo repasás hay, no te voy a decir cuál es porque ni siquiera creo que lo sé bien y si lo supiera creo que no tiene mucha gracia decirlo, pues justamente esa cosa que querés decir me parece que es algo que tiene que estar como un poco flotando arriba y sin decirla del todo. Y muchas veces, aunque sea en mi caso, es más intuitivo que racional. Ahí Entonces va más por ese lado, ¿no? Manuel, gracias por venir. ¿A quién le recomendamos el libro? ¿Quién lo tiene que leer? Y bueno, el futbolero que le gusta el folclore de hinchada y eso, 100%. El que le gusta la música también. No es un libro que es necesariamente para el futbolero. Escribido en pila de personas, sobre todo los que les gustan las cosas, trabajos de investigación, así de música, y eso es un descubrimiento. Es un descubrimiento, sí. Buenísimo, gracias Manuel. Un Bueno, placer gracias a ustedes. Y éxitos. Me encantó conocer esta publicación y conocer todo lo que haces. Me encantó. Manuel Soriano.